La personalidad se empieza a forjar desde la gestación y, como tal, es plausible de un montón de estímulos a lo largo de su desarrollo. Cuando tenemos la suerte de ir sorteando los obstáculos satisfactoriamente, llegamos al comienzo de la edad adulta diciendo que poseemos una personalidad normal. Si esos escollos no se salvan satisfactoriamente, lo que se puede llegar a desarrollar son los llamados trastornos de personalidad, que son formas especiales de ser en la vida. Cuando me refiero a esto, me refiero a que las personas que padecen distintos trastornos de personalidad tienen dificultades tanto para verse a sí mismos, para relacionarse con los otros, para sentir, para pensar y para actuar casi a cualquier nivel de su vida cotidiana. Según qué tipo de síntomas prevalezcan, tenemos varios trastornos de personalidad a identificar. Existe el trastorno paranoide de la personalidad, donde la persona percibe un mundo hostil y persecutorio. El trastorno esquizoide de la personalidad, que está caracterizada por una tendencia al aislamiento social muy marcada, con una apariencia de un mundo interior rico, pero que en esencia no es tal. El trastorno esquizotípico de la personalidad, que es como un grado un poco más grave al anterior, donde además del aislamiento social se suman excentricidades o situaciones que pueden llamar la atención por lo llamativo del cuadro. Está también el trastorno antisocial, que es aquel que no respeta los límites ni la ley en general. El trastorno histriónico de la personalidad, que una gran base emotiva que necesita siempre centrar la atención sobre sí mismo. El trastorno límite de la personalidad, que es quizás la vedette del grupo, porque es probablemente la más estudiada, que es aquel que se relaciona masivamente con el otro y que adolece de un vacío interior imposible de llenar, ¿sí? con grandes manifestaciones de ansiedad y angustia y tendencia a la actuación impulsiva. Y por otro lado tenemos los trastornos por dependencia, que necesitan de otro para poder ser sí mismos. El trastorno narcisista, que es aquel que le cuesta empatizar con el problema del otro y que necesita ser centro de atención permanentemente. Y el trastorno por evitación, que es aquel que tiende a replegarse, a no actuar con el otro y a evitar situaciones que le resultan sumamente estresógenas, llegando a limitar profundamente su calidad de vida. El último de los trastornos de la personalidad que nos resta mencionar es el trastorno obsesivo-compulsivo. La vida de estos pacientes está teñida de una rigurosa preocupación por la higiene y el orden que los condiciona y que los hace estar muy pendientes de cualquier cosa que les pueda pasar a ellos o a sus seres queridos. La mayoría de las veces los trastornos de la personalidad son padecidos por personas que tienen conciencia de que algo no está funcionando bien. El gran problema es que es la forma que aprendieron a ser en este mundo y como tal resulta muy difícil pensar que alguien pueda cambiar su forma de ser fácilmente. La cuestión es poder identificar esto y reconocerse como problema de alguna forma. Los tratamientos, en los casos graves especialmente, tienen que ver fundamentalmente con el abordaje multidisciplinario. En estos casos, sobre todo en el trastorno límite de la personalidad, que suelen ser cuadros muy floridos por la masividad de las relaciones, por el componente impulsivo, por las situaciones de riesgo, que llegan a requerir internación en los casos extremos. En este tipo de trastornos, los abordajes son tanto psicoterapéuticos, farmacológicos, vinculares, familiares, apostando a que el cambio intrínseco que tienen que realizar estos pacientes se puede realizar de la manera más integral posible. En general tienen buen pronóstico cuando esto es así. Tengamos en cuenta que suelen ser tratamientos largos, pero es la única manera de garantizar que estos cambios realmente se puedan afianzar en el tiempo y que logren generar los hábitos, las habilidades y las experiencias necesarias para funcionar de una manera más adecuada.